Y hay Francisco de Olavide, que ahora tiene una universidad en Andalucía, fue el último intelectual español torturado por la Inquisición. Y después de tenerlo 2 o 3 días arreándole, para que no se les muriera y poder seguir torturándolo, cuando se espabilaba le daban fondillón. Aquel se recuperaba y volvían a por él, ¿no? Sí, sí, y lo publiqué también, fue encontrar esa noticia me pareció tremenda. Y con todo el cinismo del mundo, la Inquisición le llamaba cordial. Le llamaba cordial. Un cordial, denle un cordial al reo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el vino nos permite elegir. El vino es, digamos, la antítesis de esa bebida que no voy a decir en la marca, que es siempre igual y que no tiene... Bueno, se inventaron sin cafeína y cero para disimular, pero que en el fondo es como una dictadura, ¿eh? No hay alternativa, es Coca-Cola y punto, ¿eh? El vino no, el vino es la gran libertad del ser humano. El vino es literatura, es música, cada uno elige la que le gusta, hay miles de variables, cada año cambia, cada zona es diferente. Hoy en día tenemos millones de tipos de vinos con etiquetas, con historias detrás. Esa capacidad de elegir... De vinos y de añadas. Y de añadas. Porque claro, hay cambias, ¿no? Esa capacidad de poder elegir cada vez es la libertad. Lo contrario que es el uniforme y la dictadura, y aquí nadie se mueve, todos beben lo mismo. No, yo soy mediterráneo, me gusta el vino y por eso soy un ser libre. Por eso puse en latín en el vino la libertad, ¿eh? Vino libertas. Bienvenidos a este podcast donde nos adentraremos en la fascinante vida y obra de Rafael Poveda Bernabé, una figura polifacética que ha dejado una huella imborrable en el mundo de la enología, la historia y la cultura valenciana. Nacido en Monóvar, en el Medio Vinalopó, en Alicante, en 1958, Poveda Bernabé es mucho más que un enólogo. Es un apasionado historiador, un polifacético escritor y un incansable promotor de la riqueza cultural de su tierra. Bueno, Rafa, sabes la admiración que te tengo. Muchas gracias. Y el cariño que nos une. Bueno, de verdad que es un verdadero placer tenerte hoy aquí. Creo que no sé si hay alguna persona en la provincia de Alicante, no digo ya en España, que sepa más de vino y de cultura enológica de lo que tú sabes. La verdad que es un placer. Bueno, me gustaría empezar, Rafa, porque hay una cosa que nos une, ¿no? Tú eres nieto y bisnieto de personas que se han dedicado un poco al mundo de la gastronomía, ¿no? Como el caso mío. Y me gustaría que empezáramos por ahí, hablando un poco de tus antecesores, cómo lo hacían y cómo viviste tú también toda esa niñez en la bodega y todo esto. Pues claro, de todas maneras te quería decir que el honor es mío. Gracias. Y me gusta mucho estar aquí. Te conocí hace años, he visto toda tu trayectoria, me ha parecido ejemplar el gran esfuerzo que has hecho por elevar el arte de la repostería, a elevarlo al premium, al sumum con tus productos. Todo el desarrollo industrial y tecnológico que has hecho en tu casa me parece un gran ejemplo, y yo creo que también para las generaciones que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, deberían de ser asignatura obligada visitar estos modelos de negocio, eso a nivel económico, y luego a nivel personal la gran admiración que te tengo de siempre, ¿no? Y por eso
Cuando me llamaste, enseguida te dije que sí, Sí, a sí, todo. la verdad que sí. Y cuando me llames, sí a todo. Sí, sí, siempre que te he llamado, la verdad que... Sí, y es verdad que tenemos mucho en común, porque los dos venimos de familias que en varias generaciones anteriores se han dedicado a lo que ahora nos dedicamos, y yo creo que eso es un plus añadido. Yo recuerdo cuando fui a estudiar enología que en la escuela de enología habían estudiantes que ya tenían bodega, que era mi caso. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos eran vinateros de toda España y de todo el mundo, porque a la escuela de enología de Madrid vino, en mi generación, que fue en el año 75 cuando yo llegué, venían enólogos o protoenólogos de Sudamérica, de Estados Unidos, de muchas partes del mundo, a formarse. Y después había un grupo que no tenían tradición. Eran personas que se habían matriculado en la escuela de enología, pero sus padres pues se dedicaban a otras cosas, no tenían tradición. Y te tengo que decir que se notaba mucho, muchísimo, porque nosotros llegábamos ya con un, digamos, con un valor añadido, unos conocimientos que lo sabías porque lo habías visto desde niño, ¿no? Que no eran teóricos, incluso muchas veces teníamos más vivencias que los propios profesores, que a lo mejor era gente que había estudiado agrónomos o químicas o boticarios también, que habían dicho, me gusta mucho el vino, más que la farmacia, pues voy a hacer enología, ¿no? Y eso siempre yo lo tuve muy presente y me sirvió mucho y me salvó de muchas circunstancias. Incluso parece mentira, pero entrar al examen, leer las preguntas, y algunas preguntas las pude responder por cosas que le había oído a mi padre o a mi abuelo y no por lo que ponía el libro de texto. Y eso yo creo que es muy importante. Así que sí que tenemos mucho en común. Y es un tema que siempre me ha gustado presumir, de tener un pasado, padres, abuelos y bisabuelos vinateros. Y además, todos de la zona de aquí del Vinalopó, concretamente de Monóvar. Pero claro, con Aspe, con Novelda, con Elda, con Petrel, con Pinoso, Villena, pues era una relación tremenda. Y la mayoría de las personas que yo conocí desde niño, que tenían relación con mi padre, tenían que ver con el mundo del vino. En Villena, íbamos a Villena, pues los tal. Veníamos a Aspe, pues, ¿sabes? En cada sitio era el mundo del vino y el mundo de la vid, de la agricultura, el mundo de las cooperativas, de las pequeñas empresas familiares, de las personas que vendían servicios, productos agrícolas, maquinaria. Todo eso era un tejido extraordinario de conocimiento. Y luego estaba la figura de los corredores, que es una figura fantástica que ahora casi está un poco desvanecida, ¿no? Pero el corredor era ese hombre de bien, ese hombre bueno, que tenía prestigio, que iba a las bodegas, sacaba pequeñas muestras en botellas muy pequeñas y luego iba a vendérsela a los comerciantes, bodegas de Aspe, de Monóvar, de Villena, y nunca revelaba el origen. No te decía de qué bodega era, aunque si te lo decía tú no te lo saltabas porque había un código de honor y la palabra valía más que 50 escrituras. Ahora la palabra, digamos, que ya no tiene un valor tan serio como con nuestros padres y abuelos, ¿no? Sí, sí. Y esos corredores lo sabían todo. Entonces tú necesitabas saber algo de Monforte, de si ese era solvente o no, y entonces llamabas al corredor. Ajá. El corredor te decía, pues sí, es una familia muy solvente, puedes hacer negocio o huye, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y recuerdo aquellas figuras que venían a la bodega, con cada uno con su nombre y apodo. Unos venían a pie, otros en bicicleta, Sí. alguno en moto. Los coches ya llegaron después. La verdad que Sí. Y ahí me formé yo, en ese podríamos mundo. estar hablando
horas y horas porque eres una persona que además que te gusta mucho todo el tema de la gastronomía, de la enología y de la etnología. También. Que ahora nos contarás. Además tienes muy buena memoria, entonces recuerdas todos los detalles muy bien. Es un gusto estar hablando contigo. En un programa de radio contaste que tu abuelo salía con un candil y cuando pasaban los carros en Monóvar para ir a buscar el vino, el hombre lo que hacía es los paraba y le decía ¡Stop! Sí, sí. Bueno, stop no se decía en aquella época. ¡Alto! ¿Qué quiere usted? Mire, que yo tengo un buen vino Sí, y usted señor. tiene que venir a mi bodega y tal. Uy, qué bueno, ¿no? Sí, Qué comerciante más bueno, ¿no? fue muy ingenioso y realmente eso quien empieza a hacerlo es mi bisabuelo. Tu bisabuelo, sí. Porque mi bisabuelo era el encargado, o en valenciano se dice mitger, que es el mediero o la persona encargada de las fincas, de las grandes fincas. Y las grandes fincas, igual que pasaba en Aspe, pasaba en Monóvar, o en Novelda, o en Villena, las grandes fincas estaban en manos de los labradores ricos, que obviamente tenían delegados todos los trabajos. Y mi abuelo era gestor de varias fincas, mi bisabuelo gestor de varias fincas grandes. Entonces, cuando llegaban los carros que salían por la noche de los pueblos, por ejemplo de Aspe, y entonces llegaban al alba a Monóvar, todavía en invierno, noche cerrada, y entonces a la entrada del pueblo estaban los medieros con candiles y se los llevaban a las fincas, que a veces la finca estaba a 10 kilómetros, porque los términos municipales aquí son tan gigantescos que a veces había que llevarlos casi a la Romana, casi a Pinoso, a Salinas, y bueno, pues llegaban casi a mediodía, cargaban el vino, volvían, llegaban de noche o al alba a los pueblos, y era tedioso. Entonces ya mi abuelo Salvador, que es, digamos, muy ingenioso, se da cuenta... Tu bisabuelo, entonces. Ese era mi bisabuelo, que era mediero. Y Sí, mi bisabuelo, era mediero. Tu abuelo era mediero. Mi bisabuelo llevaba los carros a las fincas. Ajá. Pero mi abuelo dice, ¿y si pongo una bodega en la puerta del pueblo, a la entrada del pueblo? Concentro aquí el vino y evito que los carros hagan 3, 4 y 5 y 6 horas más de trayecto hasta las bodegas, que estaban todas en el campo diseminadas. Y entonces monta una bodega a las afueras. Pero al principio, claro, los agricultores y la gente del mundo en aquella época era muy conservadora. Entonces ¿él qué hizo? Él se salía, incluso salía a la carretera, ¿eh? Y cuando llegaba un carro, pues sabía más o menos quién era. Decía, hombre, viene el carro de Aspe. Y le decía, oye, en vez de irte a 6 kilómetros, aquí puedes cargar el vino. Y además el vino es muy bueno porque yo me he preocupado de comprar el mejor. Y además te voy a dejar que me pagues a tornaviaje, que fue una fórmula que a él le dio un gran éxito. Tornaviaje, todo el mundo sabe que es que el primer viaje no lo pagas. Aquel señor de Aspe venía, vendía aquí el vino y a la semana volvía a Monóvar, le pagaba el anterior. Entonces fue financiando y hizo toda una red de clientes que pagaban a tornaviaje. Al principio pues necesitó algo de capital, pero luego ya la propia dinámica del negocio le hizo crecer mucho, ¿no? Luego vino la guerra civil y todo se estropeó, pero bueno, después de la guerra volvió a remontar y volvió a estar otra vez en cabeza, ¿no? Pero fue un trabajo extraordinario el de salir a buscar al cliente a la carretera de noche con un candil. Sí. Tú vivías en un segundo piso encima de la bodega, ¿no? O sea, vivíamos al lado, sí. Sí, muy cerquita de la bodega. Y bueno, allí en la bodega, entre clarinete, piezas de zarzuela, era un universo. Olores. ¿Cómo era aquello? Debía ser... Yo me imagino porque mi padre también tenía el cassette y ponía la zarzuela. Entonces, cuando te he estado un poco googleando, pues me volvían recuerdos de mi propia infancia, ¿no? De cómo ese trato familiar dentro en mi caso del obrador, en tu caso de la bodega. Cuéntame esto. Yo siempre digo que cuando yo llegué a la escuela de enología y a la universidad o al ejército, cuando yo llegué y decía, bueno, si esto ya lo sé,
si es que este universo ya lo he vivido en la bodega, porque era un sitio donde venían de todos los pueblos de la provincia. Yo oía todos los acentos, todos los nombres diferentes. Yo todavía me acuerdo que todavía ver los carros. Pero yo nací en el 58. Y luego ya empezaron a llegar los primeros vehículos a motor. Pero yo todavía me acuerdo de los carros que llegaban, dormían en la posada y a primera hora cargaban el vino y se volvían a la marina, ¿eh? O sea, tardaban 2 días. En fin, una cosa tremenda. Luego ya llegaron furgonetas, camioncillos y tal. Y ahí había un ambiente tremendo, porque venían los de Campello y traían salazones, venían los de Crevillente y traían esto, venían los de Aspe y traían lo otro, frutas, comida, y entonces se almorzaba. El almuerzo de la bodega era un espectáculo, porque encima era comunitario, ¿eh? Era una comunión de los pueblos, y encima de la mesa, por supuesto, el vino era estaba claro. sin límite, y luego había una serie de viandas extraordinarias que reflejaban la riqueza de Alicante, que es tremenda, y que es una provincia que merece tener una academia de gastronomía propia, a ver si pronto nace. Sí, porque luego hablaremos que tú has sido presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana. Sí, sí. Y entonces en ese mundo te ibas formando. Luego después, en aquella época, tú sabes que habían como 2 o 3 tótems, ¿no? Uno eran los toros. Yo siempre digo, nuestros abuelos eran taurinos, nosotros regular, y nuestros nietos odian los toros, ¿no? Porque hay una parte negativa, ¿no? en ese mundo, pero nuestros abuelos y bisabuelos todos eran taurinos. Después la música. Antes no había tele, no había nada, pues la música era el gran hobby de nuestros padres y abuelos. Dentro de la música, por supuesto, lo más popular que la zarzuela, después el fútbol, ¿no? Entonces, en la bodega se hablaba de todo. Una cosa que me gustaba es que los de Elche, que venían a la bodega, eran muy potentes. Entonces, en la bodega predominaban los carteles del Elche, no del Hércules. ¿Eh? A lo mejor en otro pueblo eran más del Hércules, pero Monóvar era más bien ilicitana. De hecho, hay una tradición monovera de Noveldas Pelche. Este camino era mucho más fácil y más transitado que el camino de Alicante. Había más vínculo con Elche a través de Noveldas. Más era la carretera nacional, sí. ¿No? Y era que muy... encima pasaba antes del Bío, pasaba por el centro de los pueblos de Aspe, por ejemplo. Por ejemplo, yo me acuerdo del famoso semáforo. El semáforo de Aspe. Paraba ahí en la pastelería. Sí, el semáforo, que sí, todavía existe. Sí. Me encantaba. Lo del duro sí que lo sabes, ¿no? No. Hubo un alcalde que, como se le hundía en la carretera, decidió por una garita con un señor que cuando llegabas con el camión, los coches no pagaban, cuando llegabas con el camión, el hombre decía alto. Y aquel, ¿qué pasa? El duro, qué duro. Al principio, qué duro. Tiene usted que pagar el duro si quiere pasar. No me diga usted, me va a cobrar un duro por entrar a Aspe. Entonces le cobraba un duro y nada, el alcalde con eso iba arreglando en todos los socavones. Y funcionó, ¿no? Pues me parece una medida estupenda, ¿no? Peaje que había allí. Claro, porque es un impuesto directísimo. Claro, sí, este duro es para arreglar el asfalto que usted tú rompes, tú pagas. Que usted va a hundir. Sí. Me encanta, no lo sabía. Sí. Me gusta mucho. Sí que había una frase relativa a los de Aspe, que decían los mayores, que venga todo lo que Dios quiera menos gente de Aspe. Y eso está mal interpretado, porque la gente no era la gente de Aspe, es que la recaudación de impuestos. Perdona, te voy a interrumpir. Que venga lo que Déu vulga menos gent d'Aspe. Muy bien. Pero si portes diners, también. Esa es que la buena... Claro, es que como los que se quedaban en la recaudación de impuestos eran unos recaudadores de Aspe, la gente, claro, lo asociaba con Hacienda, con que venían a cobrar los impuestos, pero no tiene nada que ver con las personas de Aspe con las que había una relación
extraordinaria y montones de matrimonios mixtos entre todos los pueblos de por aquí, ¿no? Sí, pero yo cuando lo oía de pequeño le preguntaba, y mi padre, que era un intelectual y se lo había leído todo, me decía, no es porque yo tengo aquí primos y familia, ¿no? Me decía, no, es porque la recaudación se la quedaba, antes la recaudación no existía el suma, se la quedaban una serie de personas. Sí. Pagaban 10 y tenían derecho a recaudar 20. Sí. Y eran, pues, de tradición, de varias generaciones. Sí, pero esto también generó que hubieran como muchos prestamistas de ASPE que prestaban. Prestaban, entonces iban a recoger también el rédito, ¿no? Entonces cuando venía a recoger el rédito decían, hostia, ya están aquí. Ya vienen aquí. Sí, en Monóvar tenemos una gran tradición también prestamista y por eso con Elda, que es digamos como nuestro alter ego, se generó una cosa muy divertida que yo la practico porque mi mujer es de Elda, yo soy de Monóvar, y es que los de Elda venían a Monóvar a pagar los plazos del préstamo en Mercedes-Benz. Y los de Monóvar íbamos a pie a cobrar los impuestos. Es decir, nosotros éramos prestamistas tacaños hasta más no ver, tenemos una fama de mega tacaños. Y los de Elda todo lo contrario, tiraban con pólvora de rey, vivían por encima de sus posibilidades. Y esa simbiosis es muy divertida y nos gusta hacer ese juego, ¿no? Sí, hay muchas historias entre pueblos cercanos. A mí me cuentan que los de Aspe y los de Novelda se encontraban en donde pasa el río, el puente, y se tiraban piedras. O sea, eso era una buena diversión. Pero yo creo, me vas a corregir, pero yo creo que el clímax de las historias entre pueblos la tenéis vosotros y los de Londón, cuando os devolvéis a la Virgen. Ah, claro. Porque a mí me han contado historias tremendas en este sitio donde hacéis el intercambio. Sí. Algunas mujeres que decían, mírala, nos la devuelven delgada, nos han dado esas cosas. Esa me parece berlanguiano y extraordinario. Sí. La verdad que sí. Sí, lo pondría de ejemplo como de amor-odio entre pueblos. Sí. ¿Qué odio no es? ¿Qué va? Broma, sí. ¿Qué va? No, si tienes una relación genial. Y esa es la cultura, si es que la cultura es eso. Sí. La gran cultura, la vida de Napoleón, vale, eso ya lo sabemos. Sí. Pero, ¿qué hacían nuestros abuelos? ¿Por qué? ¿De qué manera? Eso es maravilloso. Sí, pero además la forma de ser, ¿no? O sea, tú ves una persona de Novelda, ahí no voy a entrar en detalles, ves una persona de Novelda y una persona de Aspe y son totalmente distintas. Nos separan 5 kilómetros, que la gente va andando, va caminando allá, pero es un mundo distinto. O sea, aparte de que en Novelda se habla el valencià y en Aspe no se parla res, pero somos distintos. Sí, porque al final el clan se retroalimenta, pero eso desaparece ahora con la tecnología. Sí. Porque hay una tendencia, digamos, a que se desvanece la globalización. Claro. Sí. Pero sí que habían caracteres definidos en cada sitio, por supuesto. Uh-huh. Azorina lo dice, el monovero es una persona que está siempre pensando que el món s'acaba. O sea, está abocado a la catástrofe. Sí. Pesimista. Sí. Intrínseco, ¿sabes? No, volviendo a eso, pues eso era un universo maravilloso de culturas, de lenguas, de gastronomía y de caracteres que te fueron formando. Por eso yo creo que de donde más aprendemos es lo que vemos en casa. Lo que vemos en casa es lo que nos va a formar y al carácter. Luego nos formamos y aprendemos la fórmula del tricloroanisol, ¿no? Pero la cultura la aprendes de lo que ves en casa y lo que ves en tu entorno. Lo otro es conocimiento, formación. A ver, Rafa, tú eres un gran experto enólogo y etnólogo. ¿Nos podrías un poco contar cómo ves tú el origen de los licores, de la cerveza, del vino? ¿Cómo empieza esto en las civilizaciones y qué valor va aportando el vino a lo largo de la historia? Pues sí, además, mira, nosotros estamos en una zona que tiene una tradición muy antigua. ¿Por qué? Porque estamos
en la costa mediterránea y hemos tenido influencia de los que se supone que son los primeros pueblos que hacen vino y cerveza, que digamos que es toda la parte cercana a Grecia, Chipre, sur de Italia, norte de África, Israel, esa zona del mundo Egipto, es donde se supone que aparece por primera vez lo que hoy conocemos como el vino y después pues la destilación, ¿no? Como el comercio con esas zonas era desde Tarragona hasta Cádiz, Alicante y Denia sobre todo, pues nosotros tenemos una tradición vinícola milenaria gracias a ese comercio anterior, porque es verdad que sí que los íberos prerromanos ya habían hecho vino, pero digamos a un nivel muy primario. Lo que ya el vino desde el punto de vista comercial, que va en ánforas, que circula, que lleva un sello, que vale dinero, que se comercia, que se cambia por otros productos, digamos que es una cosa grecorromana, fenicia, etc. Y esa aparición del vino, que fue por una suerte, por una cuestión espontánea, ya se dieron cuenta en esas zonas que a veces los racimos olvidados en una vasija se rompían o fermentaban y a veces aparecía vinagre, pero a veces aparecía otra cosa que no olía mucho a vinagre o un poquito solo y que tenía un sabor agradable, pero que sobre todo al tomarlo nos cambiaba el espíritu. Te ponías contentico. Y de ahí viene el concepto bebida espirituosa. ¿Por qué se llama bebida espirituosa? Porque los griegos y los romanos se dieron cuenta que cuando bebían vino, el espíritu del vino, ese espíritu invisible que está dentro del vino, al entrar en nuestro cuerpo nos volvía locuaces, sinceros, decíamos la verdad, nos volvía divertidos, contentos, lúdicos, nos desinhibía de los perjuicios y prejuicios, nos desinhibía del pudor, nos invitaba al amor, al sexo, a pasarlo bien, nos volvía irrespetuosos con los dioses y con las autoridades. Por eso el espíritu del vino era tan importante. Fíjate, voy más lejos. Los grandes comerciantes... Tienes una frase que dice que me ha encantado, que in vino libertas. Sí, porque... No, bueno, ya no claro, in vino sí, veritas, sino in vino libertas. In vino veritas es una frase, ahora no sé de quién es, pero me imagino que se pierde en la noche. Plinio el Viejo. De un Plinio será. Y se pierde en la noche de los tiempos porque cuando bebían vino decían la verdad. ¿Ok? Solo los niños y los borrachos te dirán la verdad. Luego decían in aqua salutas. Claro, muy bien, efectivamente. Entonces a mí se me ocurrió que en el vino la libertad. Sí. ¿Por qué? Porque el vino nos permite elegir. El vino es, digamos, la antítesis de esa bebida que no voy a decir en la marca, que es siempre igual y que no tiene... Bueno, se inventaron sin cafeína y cero para disimular, pero que en el fondo es como una dictadura. No hay alternativa, es Coca-Cola y punto. El vino no, el vino es la gran libertad del ser humano. El vino es literatura, es música, cada uno elige la que le gusta, hay miles de variables, cada año cambia, cada zona es diferente. Hoy en día tenemos millones de tipos de vinos con etiquetas, con historias detrás. Esa capacidad de elegir... De vinos y de añadas. Y de añadas. Porque claro, hay cambias, ¿no? Esa capacidad de poder elegir cada vez es la libertad. Lo contrario que es el uniforme y la dictadura, y aquí nadie se mueve, todos beben lo mismo. No, yo soy mediterráneo, me gusta el vino y por eso soy un ser libre. Por eso puse en latín en el vino la libertad, vino libertas, ¿no? Fue una tontería, pero bueno. Me gustó esa. Lo puse por algo, por una reflexión previa, ¿no?
Así que, volviendo al espíritu, cuando los comerciantes de vino transportaban las ánforas, transportaban otros productos que en el Imperio Romano eran muy valiosos. Por ejemplo, el azufre. El azufre, en las minas de azufre, el Imperio Romano movía el azufre por toda su imperio. Entonces se dieron cuenta que cuando el espíritu del vino y el espíritu del sulfuro, en latín el azufre, iban juntos, el vino no se hacía vinagre, no se acetificaba. Y decían, ostras, el sulfuro, el espíritu del sulfuro es bueno para el espíritu del vino. Y nace el anhídrido sulfuroso, que es lo que hoy en día sigue siendo el único antiséptico permitido por las leyes del vino, que protege el vino. Fíjate, 3000 años, y viene de ahí, de una observación empírica, de darse cuenta de que los dos espíritus se llevaban muy bien entre ellos. Después, con el tiempo, a alguien se le ocurrió calentar el vino y enfriar el vapor que salía, e inventar la destilación, que es algo difícil de saber cuándo empieza. Pero bueno, más o menos no es tan importante sino el resultado. Entonces, ellos se dan cuenta que pueden aislar en una botella al espíritu y quitar todo lo demás. Y el espíritu no era otra cosa que el etanol o alcohol vínico. El aguardiente, que sería. Claro, ¿no? el aguardiente, muy bien. Se puede llamar aguardiente, licor, se puede llamar orujo, se puede llamar, en fin, etanol, destilación, producto de destilación del vino. Y más allá dijeron, bueno, pues vamos a mezclar esto con cosas. Como en cada pueblo había una cosa, una excusa para hacer licor, pues era coger lo que había en el pueblo. En este, pues bellota, cerezas, manzana, pera, y hacer todo el universo de licorería que hay hoy en día en el mundo, que es también un mundo extraordinario. Todo eso siempre, por favor, con la prudencia que un ser humano con sentido común tiene que hacer de todo eso, porque es verdad que ese producto nos altera, y nos puede sentar mal y puede ser perjudicial para la salud. El uso tiene que ser súper controlado, y más desde un punto de vista de conocimiento que de trasiego. Y yo siempre digo, bebe poco y prueba mucho. Pero bebe lo menos posible. Pero prueba mucho. A ver cada uno diferencia y tal. Y aparece un vino que es duradero, que aparte de llevar estos sulfitos correspondientes, pero perdón. Y aparece un vino que, a pesar de llevar los sulfitos, el azufre, perdura en el tiempo, que es el Fondillon. Háblanos de tu vino preferido. Claro, mira, hace 600, 700 años ya los comerciantes de vino se dan cuenta que en Aspe, Monóvar, Pinoso, en Villena, en la huerta de Alicante, hay una variedad, que es el Monastrell, que cuando la cogen sobre madura es capaz de llegar a 16 grados de alcohol. Y encima, cuando eso lo guardan, pues se oxida, se queda ámbar o ocre, pero nunca se avinagra. Y entonces dicen, ostras, nos podemos ahorrar el sulfuro. Y además nos podemos ahorrar remontarlo, encabezarlo o fortificarlo es añadir alcohol al vino, que es lo que hacemos en Jerez, Oporto y Madeira, para que el vino, al subirlo de grado alcohólico, pueda viajar por todo el mundo sin hacerse vinagre. Pero es que al de Alicante no le hacía falta. Y entonces los propios comerciantes del mundo del vino se dan cuenta que es un chollo, porque dicen, ostras, es un vino que no necesita alcohol y que puede viajar a todo el mundo. ¿Por qué no necesita añadirle alcohol? Porque ya lo lleva. ¿Y por qué lo lleva? Porque se han unido las constelaciones. Es decir, una variedad muy tardía, como es el Monastrell, muy resistente a la sequía, la más resistente, y
un clima hiperseco, con una gran insolación y ausencia de enfermedades. Y eso que se da en nuestra tierra, aquí en esta tierra maravillosa, alguna ventaja teníamos que tener de que no lloviera y de que haga tanto sol y tanto calor, es que nos da el fondillón. Cuando se guardaba, el fondillón nace y es rojo morapio, parece compota de ciruela negra y es muy frutoso. Pero cuando lo guardaban en toneles, pasaban unos años y el vino se volvía ocre, recuerda a la uva pasa, recuerda a los dátiles maduros, recuerda a todo ese mundo de la evolución que es lo contrario a lo floral, fresco y ácido, ¿no? Sino que es meloso, viejo, con sabor a roble de madera, con sabores dulzones y melosos. Ese es el mundo del fondillón. Entonces, claro, pero como costaba mucho hacerlo y había que guardarlo mucho tiempo, era caro. Y aparece ya como un producto luxury. ¿Dónde aparece el fondillón? En las primeras noticias literarias, siempre en la mesa de los poderosos, en la mesa de los ricos, los que se podían pagar ese tipo de vino. En consecuencia, siempre aparece en la literatura francesa, inglesa, española, sobre todo también italiana, siempre asociado a algo muy bueno. De hecho, yo que he recogido miles de referencias del fondillón, tengo muy pocas que sean negativas, 3 o 4, y 900 como algo maravilloso, y siempre como ejemplo de algo bueno. Siempre, muchas veces son parábolas, y dicen, ¡oh, qué maravilla! Eso es tan bueno como el vino de Alicante. Es decir, que ese es el fondillón. ¿Qué pasó en la posguerra? Pues que el fondillón, por culpa de la filoxera, que es final del siglo XIX, primeros del XX, y la Guerra Civil Española, como solo se hacía en Alicante, pues pierde bastante importancia porque casi no es que desapareciera el vino, sino que no había un comercio del fondillón, porque estábamos preocupados en salir de la posguerra y alimentar a la gente y tal. Entonces, cuando ya llegan los 60, que la cosa empieza a mejorar, empiezan a aparecer en muchas bodegas alicantinas fondillones que estaban guardados desde final del 19. Y fue concretamente, yo siempre me gusta presumir de eso, mi padre, que tenía la ventaja de que era un intelectual y además una persona sensible, siempre me decía, qué vergüenza me da leer El Conde de Montecristo o las memorias del Duque de Saint-Simon sobre Luis XIV, que estén hablando del fondillón de vino de Alicante y que un alicantino no podáis ir a una tienda a comprarse una botella de fondillón. Y yo, como bodeguero importante de Alicante, me siento avergonzado, así que voy a ponerme con esto. Y en el año 76, mi padre embotella por primera vez un fondillón, digamos, moderno, de final del siglo XX. Hace una etiqueta, una caja, una explicación y crea un producto comercial, porque hasta ese momento era un vino que estaba en las grandes bodegas de las sacristías, de las bodegas importantes y de las familias que tenían un barril, como tú, que tienes un barril de fondillón, que lo he catado hoy. Explícanos lo que es una sacristía. Y está muy bien. La sacristía era la pequeña bodega dentro de la gran bodega donde se guarda lo más importante. Por analogía con la iglesia, se llama sacristía. Pero es que además la sacristía recibe ese nombre también por otra cosa. Y es porque era el lugar donde el comprador y el vendedor de vino, cuando se reunían en la bodega y llegaban a un acuerdo, se avenían a un acuerdo, iban a la sacristía a celebrarlo dándose la mano, le daban un carácter sagrado a ese compromiso y ya no se podía romper. Era la palabra y darse la mano de nuestros abuelos, eso era sagrado. Y además, para celebrar que se habían avenido a un acuerdo, cuando dos están peleados tienen una desavenencia, ¿qué hacían? Avenenciar el vino. Hemos perdido la primera vocal y ahora decimos venenciar, que es lo que tú me has visto hacer muchas veces con una venencia,
que aquí es una caña con un agujero donde entra el vino y puedes servir el vino, y en Jerez, Montilla Moriles, Málaga, El Puerto y Sanlúcar es una venencia de plata que en la parte flexible antiguamente se hacía de pelo de ballena. Ahora es plástico, pero las viejas, las que yo tengo guardadas muy antiguas, se hacían con pelo de ballena porque no existía el plástico ni nada flexible. Por eso los flexibles de los corsés y de la lencería antigua se llaman ballenas. Viene de ahí. Del pelo de la pelo, ballena. cerda o bigote de ballena. Madre mía. Porque Cádiz era un puerto que ahora nos dan pena y no están prohibido, creo. Pero era un puerto donde se descuartizaban a las ballenas y todo se aprovechaba, ¿eh? Así que ese mundo de la sacristía es el final del contrato. Vamos a la sacristía, nos damos la mano, avenenciamos el vino y lo catamos. Y las sacristías de los fondillones, pues es el Santa Santorum, ¿no? Es la caja fuerte, la caja acorazada donde se guardan los fondillones más antiguos. Bueno, y para aquella gente que no conozca este manjar de fondillón, cuéntanos con qué podemos maridar un fondillón. Pues esa es una pregunta muy potente porque es un vino tan sofisticado que es muy versátil. Pero al mismo tiempo, al ser un vino muy sofisticado, digamos que está acotado en el tiempo, en el momento de degustarlo, ¿no? Y básicamente el fondillón es un vino de postre. Es un vino que se tomaba siempre a media tarde. Imaginaos a los ingleses, ¿no? A las 5 toman el té, ¿no? Y toman té con unas galletas de mantequilla. Y en ese momento tomaban Oporto, Madeira, Jerez o Fondillón. Esas eran las bebidas que tomaban. Pero esa media tarde desapareció de las sociedades, porque la gente trabaja. Entonces, ¿qué tomaba la gente? ¿Dónde se fueron esos vinos, incluido el fondillón? Al postre. Porque el postre, digamos que es el final de la comida. Y el postre suele ser dulce. Tú de eso sabes más que nadie. ¿Qué vino se tomaba con el postre? Pues un fondillón. Por eso el fondillón siempre fue un vino de postre. Pero hace 2 o 3 décadas, las nuevas generaciones de sommeliers y creadores de opinión, porque realmente el mérito es de ellos, no de los enólogos, dijeron, hay que sacar el fondillón del postre y nos lo vamos a llevar al aperitivo. Entonces, yo me acuerdo, y no me duelen prendas en reconocerlo, que hace pues 20, 25 años un día me dijeron, Rafa, mañana, por favor, quiero que vengas y que vamos a hacer una cata de fondillón y salazones. ¿Fondillón y salazones? Va de retro, Satanás. ¿Pero qué me estás diciendo? Pero por Dios, ¿pero cómo me voy a comer a tomar un fondillón con salazones? ¿Tú estás loco? El fondillón se toma con turrón, con una pasta, con rollitos con una yema, con un panetone, con una toña, pero con unos salazones, con un bonito, pero tú estás loco, por favor, Rafa, ven. Y ese día fue un éxito y me di cuenta lo bueno que estaba el fondillón con una hueva de Mujol, con un bonito o con una mojama, ¿no? Y de ahí nace el inicio del fondillón como vino que se toma fuera del postre. Otros colegas nuestros fueron más allá y, por ejemplo, Roca dijo, voy a poner el fondillón en un guiso de invierno, de rabo de toro o jabalí con setas, porque creo que es un vino que puede ir muy bien con ese producto tan potente y entrar y abrirlo, ¿no? Y romperlo, ¿no? Y entonces empezó a poner el fondillón como vino obligado en un determinado plato de ese menú larguísimo y carísimo que tiene Quique da Costa también y otros grandes chefs. Así que se llevaron el fondillón también a la comida estándar, ¿no? Para mí sigue siendo un vino de postre y de media tarde que se toma con pastas, pero tengo que reconocer que fuera de ahí está muy bien. Y
Aparte de eso, viene también porque había una gran tradición del fondillón, y eso lo he escrito y lo he publicado muchas veces en multitud de referencias literarias desde el siglo XVII, y es que el fondillón era un vino medicinal. Era un vino que se tomaba para curarte. Entonces estaba en el hospital, en los hospitales del siglo XVIII. A la parturienta, ¿no? Claro. Que se daba con un huevo, ¿no? Sí, Por también, por si sobrevivía. Entonces se daba el fondillón como vino tónico para Sí. los enfermos. Luego también era un vino que se utilizaba como cordial, que es como un ponche, y que nosotros le llamamos rovell, porque llevaba una yema de huevo. Ya sabéis que en valenciano Un le llamamos... reconstituyente, ¿no? Exacto. Y la parturienta resucitaba o pasaba mejor vida. Normalmente resucitaba, por eso las abuelas venían a la bodega y le decían a mi abuelo: Salvador, denos el fondillón más dulce que tenga, porque mi nieta ha dado a luz y necesita una bomba calórica. Entonces le daban fondillón con azúcar y una yema de huevo. Entonces eso, claro, te sacaba todos los males, ¿no? Así que fue siempre un reconstituyente. Y he dicho la palabra cordial porque el cordial, ¿quién lo daba? La Inquisición. Y hay Francisco de Olavide, que ahora tiene una universidad en Andalucía, fue el último intelectual español torturado por la Inquisición. Y después de tenerlo 2 o 3 días arreándole, para que no se les muriera y poder seguir torturándolo, cuando se espabilaba le daban fondillón. Aquel se recuperaba y volvían a por él, ¿no? Sí, sí, y lo publiqué también, fue encontrar esa noticia me pareció tremenda. Y con todo el cinismo del mundo, la Inquisición le llamaba cordial. Le daba cordial. Un cordial, denle un cordial al reo, ¿eh? Sí. Fíjate el fondillón cuántos usos que ha tenido. Mi padre decía, hay que tomarlo a solas, a media tarde, en invierno. Fuera está lloviendo. No llueve, pero tú piensas que llueve. O nevando. Tienes el fuego encendido. Tu perro descansa delante del hogar. Tienes un buen libro, un buen habano y reflexionas sobre el amor, sobre la vida, sobre el futuro, tomándote un poquito de fondillón que te tiene que durar toda la tarde. Y lo acompañas con unas pastas de tu obrador que te dan la base para poder tomar el fondillón con generosidad. Si te parece, vamos un poco a la literatura. Vale. Empezamos por una frase de Azorín que decía del fondillón: vino centenario, su sabor es dulce, sin empalago, y por su densidad empaña el cristal. Huele a vieja madera de caoba. Sí, es que tuvimos la suerte de que Azorín naciera en Monóvar y después de que viniera de una familia de vinateros y terratenientes. Entonces él vivió desde niño el mundo de la vid, de los trabajos del campo y de la elaboración del vino. Y yo, como otra cosa que heredé buena de mi padre, fue el amor por el escritor Azorín, y entonces soy el presidente de la Asociación de Amigos de Azorín. Y todo lo que hacemos intentamos pues reivindicarlo como uno de los grandes escritores españoles y que ha elevado la lengua española pues a un nivel muy alto y ha contado cosas muy interesantes sin enrollarse, que era la pega que tenían muchos de sus contemporáneos. Por eso la frase corta, concisa y exacta, el telegrama de Azorín, hace que sea una lectura interesante que hoy en día vuelve. Hoy en día no queremos retórica, sino ir al grano. Y él lo decía: he intentado quitar todo lo que sobra cuando hago una idea. Azorín, en otro texto suyo, de un libro Agenda, que es del año 59, dice: en Petrel poseíamos una bodega. En la de Monóvar guardábamos celosamente un tonel de fondillón. Y sigue diciendo: cada año yo sacaba un cántaro que reponía con otro nuevo. Una vez
traje a Madrid 6 botellas bien lacradas que le regalé a don Antonio Maura. Después, cuando el presidente Maura hablaba en el Congreso en un discurso largo y le traían un vaso con hielo y café, yo pensaba, más confortativa sería una copita de Fondillón. Fíjate con qué ironía Azorín se burla un poco de Maura, que los torraba allí, y además introduce, en una frase introduce 2 cosas capitales. Una, el sistema de soleras, es decir, el Fondillón se hace quitando y poniendo, quitando y poniendo, quitando y poniendo, y lo que queda, que es la solera o Fondillón, cada vez es más vieja. Él dice, cada año yo sacaba un cántaro que reponía con otro nuevo. Sistema de soleras. Y luego dice cántaro, no dice litro, porque el cántaro, 11,55 litros, era la unidad de medida anterior al sistema métrico decimal que ahora usamos. Pero nuestros abuelos usaban el cántaro para comprar y vender, fiscalizar o estocar el vino. Ese es el gran Azorín, una frase corta que dice mucho más. Tú en el diario Información escribes una columna que se llama Sorbos de Fondillón, Sí. que además llevas un montón de años, creo que el año 18 o por ahí, 18, ¿no? sí. Que empiezas con esto y bueno, y cuéntanos un poco qué has todo, contado ahí. Como... Todo nació porque Tony Cabot, que ahora es director, pero ha estado unos años sin serlo, y cuando en el 18 lo era, me dijo, Rafa, ¿me harías un artículo sobre el Fondillón? Y yo, claro. Y le hice 2 páginas. Entonces él me llamó y me dijo, esto es demasiado bueno para quemarlo en un solo día. Y una de las problemas que tienen los periódicos es que es tanta inmediatez que tú haces un gran esfuerzo, un día sale y desaparece. Y entonces él, como buen periodista, me dijo, esto ¿me lo puedes hacer más corto y hacerme varios? Digo, vale. Entonces se lo partí en 4. Y luego me dijo, vente un día al periódico. Estaba él y Paco Bernabé. Uh-huh. Y Paco Bernabé tiene la cabeza muy bien amueblada porque ha hecho muchos fascículos y es digamos, el que está en el entresijo del periódico, ¿no? Y me dijo, Rafa, esto está muy bien. ¿Tú harías una columna todas las semanas? Y yo digo, hombre, yo creo que es... Para unas cuantas semanas sí queda, pero lo mismo se me acaban los temas, ¿no? Dice, bueno, vamos a intentarlo. Y de él, Paco Bernabé fue el que inventó Sorbos de Fondillón. Lo inventó él. Y me dijo, para que te dure mucho, solo me puedes hacer 315 palabras. Y tienes que hacer un texto muy corto, pero muy potente. Y me puse a hacer, y yo pensaba, digo, un día, ¿de qué voy a hablar? Pero sí, se me van a acabar los temas. Pues estamos en el año 25... Ahora julio y agosto no están en el periódico, algunos colaboradores nos da vacaciones, pero para septiembre ya tengo 3 o 4 preparados porque es que no se me acaba. Lo del Fondillón es infinito. También es verdad que me he preocupado mucho de investigar y me hice socio de la British Library y de la Biblioteca Nacional de Francia, por supuesto de la nuestra, y me meto en las profundidades a través de internet y consigo encontrar documentos que hablan del Fondillón maravillosos. Porque todo lo que escribo está amparado por un documento, no me invento nada. ¿No? Yeah. Pero sabes tú que la gastronomía y el vino sobre todo da para la fantasía. Sí. Yo lo respeto, pero yo tengo un carácter racionalista y me gusta siempre que digo una cosa, decir, y esto lo dijo fulanito y está escrito en tal sitio, página tal. Uh-huh. Bueno, y ahora yendo al tema empresarial, tú ahora mismo estás jubilado, sí. Recientemente jubilado, no se me nota. Felizmente jubilado, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco tus últimos años dentro de... Aunque volverás otro día y tengo muchas más preguntas que hacerte, muchos temas más en los cuales te he oído hablar en infinidad de ocasiones. Bueno, pero no quiero que ahora te vayas sin que nos cuentes un poco tu trayectoria profesional de los últimos años. Cuéntanos. Sí, pues mira, yo estudié enología en Madrid y acabé la carrera en el año 79, luego me fui al ejército, ya me incorporé en el año 80 a la bodega y justo en el 81 se murió mi padre. Entonces yo perdí a mi padre con 21 años.
y nos quedamos mi hermano Salvador y yo solos. Y pues durante unos 40 años hicimos todo lo que pudimos, hicimos la bodega nueva muy grande, muchas cosas. Y ha sido pues todo una experiencia vital extraordinaria. Y en el año, pero yo ya a final de, cuando empezó la crisis económica y tal, me di cuenta que necesitábamos hacer un cambio. Y llevaba tiempo hablando con Luis Miñano y ya nos pusimos de acuerdo y en el año final del 15 hicimos un holding o joint venture que era fusionarse varias bodegas y creamos un grupo nuevo que él preside que se llama MG Wines. En ese momento todo se hacía en inglés y bueno, pues le pusimos Wines. Yo creo que no nos ha ido bien porque la gente no lo entendía y ni lo entiende. Piensa que era una empresa americana, cosas de estas. Pero bueno, ahora nos hemos centrado más en las bodegas y bueno, era una idea que yo tenía que era llevar el fondión a todo el mundo, a los 5 continentes, a los mejores restaurantes del mundo y a los mejores puntos de venta de referencia del mundo, ¿no? Y eso pues empezamos a hacerlo y la verdad es que ha ido muy bien. Yo me he jubilado, pero es como un médico, o sea, un médico nunca se jubila. Yo me he jubilado de, como dicen ahora la gente joven, de marrones. Me he jubilado de mal rollo, me he jubilado de cosas desagradables, pero un enólogo que le gusta el vino y que ama el vino, la historia, que nunca se jubila porque sigo yendo a catas, sigo haciendo conferencias, le doy clase a los mayores en la UA y a los chicos que estudian enología en la Miguel Hernández, le doy clase a los que estudian sumillería en la escuela de catas que también dirige Juan José. De jubilado nada. Es una jubilación, pero de cosas desagradables. Por ejemplo, Rafa, que mañana viene una inspección de Hacienda y tal. Eso es lo que... De eso sí yo que estoy jubilado. Yo estoy jubilado de esas cosas, pero la parte lúdica y maravillosa del vino jamás. Me moriré con las botas puestas. Sí, porque a ti además te encanta la gastronomía y fuiste presidente de la academia, exacto, que hemos comentado antes, de la Academia Valenciana de Gastronomía. Cuéntanos un poco esta... Pues, además te pilló la pandemia y todo, ¿no? Sí, me pilló lo peor. Pues el anterior presidente consideró... Yo ya era académico, pero yo ni se me pasaba a ser presidente de ninguna manera con el follón que tenía, pero ahí empezaron todos que tenía que ser Rafa y al final me pillaron un día débil y yo esperaba que mi mujer no me dejara, pero para mi sorpresa, cuando le dije, mira, cariño, tengo un problemón tremendo, se empeñan en que sea presidente y yo no quiero. Y dice, ¿cómo que no? Tú presidente. Y claro, ¿cómo le voy a llevar la contraria a mi mujer? Ana Belén, al día siguiente, presidente. Y justo llega la pandemia. Entonces, aguanté esos 2 años. La academia la dejé con 20 y tantos mil euros en la cuenta y todo en orden. Y ya... Cuando ya pasó la pandemia y yo vi que podía ya desligarme porque me di cuenta que es que era imposible, pues ya le pasé el testigo a Belén Arias. Y ella ha sido presidente hasta ahora, varios años. Normalmente cambiábamos cada 2, pero con Belén hicimos una ampliación porque realmente cuando tienes un presidente que funciona bien, ¿por qué lo tienes que cambiar? Porque te hayas establecido que cada 2 años lo cambias, pues no, se cambia cuando toca. Así que sigo siendo académico con otras personas y bueno, ha sido una experiencia muy interesante. Sin embargo, siempre se me ha quedado la espinita de que yo creo que la academia tiene que ir más allá de lo que es ahora y tiene que ser realmente una academia. Tenemos que volver al origen, tener una gran relación con la formación, es decir, estar presente en los CDTs donde se forman los futuros cocineros, jefes de sala, camareros, reposteros y luego también recopilar todo el conocimiento que hay sobre la gastronomía alicantina, por ejemplo, y concentrarlo en un vademecum donde se pueda acudir. Y todo eso no existe. Yo creo que es labor de la academia
y por eso estoy ahora otra vez, que ahora que me he jubilado de los marrones, irme a esas cosas positivas. Sí, sí. Y voy a intentar estar más activo ahora. Vale, pues tengo aquí preparado alguna preguntita, a ver qué me dices. ¿A qué huele tu infancia? A fondillón. ¿Cuál fue el primer sonido que recuerdas en una bodega? El ruido de las bombas de trasiego que pasaban el vino de un tanque a otro, que era una cadencia ahí musical, tan, 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 siempre. ¿Tonel de roble o depósito de acero inoxidable? De roble, siempre. A ver si esto El te roble para criar, el acero para cocinar. Añada que más atesoras. Pues me sabe mal decirlo, pero el 59, Sí. que es un año después de que yo naciera, porque el 58 no fue buena. Y mi padre de broma decía, lo único bueno del 58 es que naciste tú, pero el vino fue horrible. El bueno fue el 59. Bueno, una cosita. Yo no lo he contado nunca, pero tú me regalaste una botella que para mí fue épico. Me regalaste una botella del año de mi nacimiento, de 1964. ¿Cómo fue aquella añada? Aquel año, digamos que yo creo que es la mejor cosecha del siglo. Porque todo fue bien. Y encima, a veces las añadas no son tan buenas, son buenas aquí, malas en La Rioja y al revés. Y el 64 es que fue bueno en toda Europa. Hablas con los amigos de Francia, con los italianos. Fue el año del libro, es decir, el manual. Manual, ¿cómo debe ser un año climático? Como el 64. Y que salieron vinos tan, tan, tan buenos que yo creo que no he vuelto a ver una añada así. Madre mía, ¿qué me estás Sí, diciendo? sí, no, el 64 fue la verdadera conjunción estelar. Joder, Fue ese año. El año que tú naciste encima. Además me lo pusiste ahí con mi nombre y todo. Sí, sí. Porque qué bonito. esa botella yo bajé a la sacristía, abrí el tonel del 64, llené tu botella, la lacré y te la traje. Sí, 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 sí. No es una botella comercial que te puedas comprar. No, ponía mi nombre y todo. Sí, sí, pero también te digo una cosa, bébetela. No. Un día muy importante de tu vida, que estés con tu familia, ¿sí? que digas, hoy es un día pleno, estoy feliz y tal, bébetela, porque ¿para qué está el vino? En el fondo, para que seamos felices. Ya, pero tú sabes que yo tengo botellas, que os compro botellas para... Sí. Sabéis que tenemos la... Eso está bien. La alianza más dulce, tengo incluso un tonel de fondillón, sí. Que tú me ayudas a conservar. Sí, me ha gustado mucho, lo he estado probando. Me ha gustado mucho. Es impecable. Pero si un día te pasa algo muy importante en casa, de gran felicidad, de tus hijos, con tu mujer, con tu familia o con tu propia empresa, un día que dices, hoy es el día de Navidad y estoy tan bien, va todo bien... Ese día abre la botella. ¿Y por qué no le dejo ese legado a mi hijo y que lo haga él cuando puede ser también una cosa bonita? Porque la vida es muy corta y eso lo tienes tú que vivir en persona. Bueno, te tomo la palabra. Vale, por favor. Sí, voy a esperar. Yo te la relleno. Tú tranquilo. Si es por no seamos fetichistas. Sí, el objeto es un objeto. Bébetela. Me la beberé. Sí. A tu salud. Música ideal para catar. Siempre, pues, la gente va a pensar que estoy un poco loco, pero a mí la música que más me gusta es un requiem, que está hecho pues para la muerte. Pero creo que el requiem de Mozart es la pieza más compleja que se ha construido nunca y la que más me emociona. Entonces yo creo que para catar hay que emocionarse. Requiem de Mozart. Genial. ¿Libro de cabecera? Tengo muchos. Por ejemplo, Azorín tiene uno que es El político, que es una versión moderna de Maquiavelo. Maquiavelo, cuando escribió El Príncipe, le hizo un manual de cómo tenían que comportarse los poderosos, y Azorín hizo uno también manual para los políticos de su época. Ahora para un político de la democracia no nos valdría. ¿Autor
que mejor ha descrito un vino? Oh, tremendo. Hay autores muy líricos que han hecho descripciones muy bonitas del vino, muy literarias, pero otra vez me quedo con Azorín, porque esa concisión que tiene para describir nuestro vino, y como es el que yo conozco, el vino que yo conozco, quien mejor lo ha descrito es Azorín. Esa es la clave. Algo que jamás harías a una uva. A una uva. Pues los mayores, como les gustaba tanto el vino, no concebían que la gente se comiera las uvas. ¿Verdad? Decía, qué lástima los de Aspe y los de Novelda, Los de Aspe, que han abandonado el... Claro, los de Aspe nos dedicamos a la uva de mesa. Sí, pero vosotros fuisteis una potencia vinícola. Ya. Yo en mi casa tengo una prensa, tengo Aspe todas las fue una herramientas potencia vinícola y tuvo una empresa vinícola de las más importantes de España. Sí. Pero luego, por las circunstancias, que eso es una broma, ¿no? Se ha cambiado la uva de mesa, pues bienvenido sea. Pero los viejos decían, fíjate, qué pena, cada grano que te comes es un vaso menos de vino, ¿no? Era lo del vino y los cacahuetes, ¿no? Toma un duro y compra 4,90 de vino y 5 de... Y dice, ¿dónde vas con tantos cacahuetes? ¿No? Bueno, pues este titular, Adri, si ponemos este titular en Aspe, algo que nunca le harías a la uva, comértela, en Aspe nos dan, No, esa no vale. No, maltratarla. No, pero está muy bien eso. Vamos, ahí me ha volado la cabeza. Aroma imposible de olvidar. Los de la infancia, que son los que nos van formando. Mirar, podemos haber tenido incluso un amante y hemos olvidado el nombre. Un nombre, un lugar, una circunstancia, un libro, una música. Pero el olor, que los aromas de la infancia se nos quedan grabados en el cerebro y a veces nos ha ocurrido que de repente hemos olido una cosa en un vino o en un panetone y ha dicho, hace 30 años que no olía esto y lo olí una vez en la bodega o en casa de la abuela cuando abrió la despensa una orza que tenía con orejones o albaricoques. Eso, la memoria del aroma es la más grande que tiene el ser humano, la número uno, la del olor. ¿Quién te dio tu mejor consejo? Mi padre, siempre. Me dijo, cuando tengas que hablar mal de alguien, cállate. Entre otras muchas cosas. Sí. Viaje que te ayudó a entender mejor el vino. Pues mira, yo me fui a California y estuve en Robert Mondavi trabajando un verano. Y me di cuenta lo diferente que era la mentalidad, digamos, anglosajona de la nuestra. Entonces, aquel señor abría las bodegas el sábado y el domingo para que fueran turistas ahí a verlas y se compraran vino. Y a mí me molestaban cuando venían a la bodega los turistas. Yo estaba allí como un esclavo haciendo botellas para vendérselas a un supermercado que me pagaba tarde, mal y nunca. Y me molestaban los turistas que venían a comprármela al triple. Y cuando volví de Estados Unidos dije, no, aquí hay que hacer enoturismo. Y quiero presumir, y si alguien me lleva la contraria, que me lo demuestre, que el origen del enoturismo en Alicante lo traigo yo cuando vuelvo de Estados Unidos. Eso me hizo cambiar totalmente, digamos, más que la mentalidad del mundo del vino, la mentalidad del comercio del vino, la mentalidad del negocio del vino, el enoturismo, que ahora es un pilar importantísimo. ¿Error profesional que más te ha enseñado? Pues mira, cuando acabo la carrera le digo a mi padre, papá, quiero hacer vermut. Y mi padre, no hagas vermut. Y yo, papá, por favor, que es que quiero hacer vermut. No hagas vermut. Que sí, que voy a hacer vermut y tal, que no hagas vermut 3 veces. Y a la cuarta me dice, bueno, haz lo que te dé la gana, ahí hay un tonel que no se usa, haz vermut. Hago el vermut y a los 2 días vamos andando de casa a la bodega, que estaba al lado, y todo el barrio
todas las calles del barrio de La Golella, que era donde estaba la bodega vieja, olían a vermut. Y yo empiezo a oler, digo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Huele a todo. Bueno, esto, qué pestuza a vermut. No era ni agradable de tanto que olía. Y ya llegando a la bodega era una cosa ya... Y mi padre no me decía nada. Y yo llego allí, cuando estamos en la puerta, se vuelve y me dice, ¿no te dije que no hicieras vermut? Arréglalo. Y es que me había equivocado. Me equivoqué en la dosis de todos los potingues asquerosos que se le echan al vermut. Y le puse pues como 100 veces más de lo normal. Estuve una semana, destruí el tonel, tiré todo el vermut, limpié toda la bodega y pasaban los meses y seguía oliendo vermut. Ese ha sido mi gran error profesional. Sí. Menos mal que fue una lección y a nunca más. Nunca más. Variedad de uva más injustamente... espérate, ¿cómo lo diría? Menos valorada. Variedad de uva más injustamente poco valorada. A ver, yo soy bastante ortodoxo. El Monasterio es una uva que está muy bien valorada en todo el mundo, tiene mucho prestigio. Y luego han habido uvas que tenían poca valoración, por ejemplo, la Bobal. La Bobal fue siempre una uva de segunda o de tercera división. El gran esfuerzo de nuestros colegas enólogos de Requena Utiel, pues la han elevado a una gran categoría. Así todo, sigue teniendo carencias primigenias, es decir, Nico Williams corre más que tuyo, porque su morfología le hace ser mejor para correr, ¿vale? Entonces, un Cabernet, una Merlot, una Monastrell, un Tempranillo, una Garnacha, digamos que tienen estructuras físico-químicas que hacen que los vinos que dan les gusten más al ser humano, ¿vale? Y luego hay otras uvas que cuesta más encontrarles el punto, pero que cuando se lo encuentras son... En nuestra cercanía, la Bobal ha sido una uva que ahora afortunadamente está bien valorada, pero siempre fue como el Airén. Eran uvas de segunda o tercera categoría. Pero ahora, haciéndolo bien, se consiguen cosas potentes, ¿no? Y otras uvas sobrevaloradas. Esa es la pregunta. ¿Cuál es esa es la siguiente pregunta? Por ejemplo, el Verdejo. Yo creo que es una uva sobrevalorada, pero como está de moda, vamos a dejar que el tiempo la ponga en su sitio. Rafa, para terminar, ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿Periodista, enólogo? Pues fíjate, yo creo, me gustaría que me recordaran como una buena persona. Porque de todas las cosas que uno puede hacer en la vida y puede dejarse una obra hecha, yo creo que el recuerdo de la bonomía, o sea, decir, igual que yo a ti te considero una buena persona, sobre todo. Luego ya tú tienes un montón de valores. Pero yo creo que ser buena persona es lo que nuestros padres siempre nos dijeron. Haz lo que sea, ves donde quieras, pero lo primero de todo es ser buena persona. Y lo intento. Claro que a veces he metido la pata y me he portado mal, pero ser buena persona yo creo que es lo más importante. Bueno. Y así me gustaría que se acordaran de mí. Pues es un buen recuerdo. Sí. Me darías un abrazo, ¿no? Faltaría más. El vino es un abrazo. Recuérdalo. El vino es un abrazo.